Buenos días, bienvenidos a todas las personas que se conectan con nosotros esta mañana. Estamos muy felices desde Bibliored de tener esta charla sobre el... Muchas gracias y bienvenidos todos a los cuidadores, papás y mamás que están con nosotros hoy. Esta mañana tenemos a la doctora Diana Guzmán, doctora en literatura de la Universidad de Antioquia y experta en historia de la lectura e historia de las prácticas lectoras en Colombia. La doctora Diana Guzmán, entre sus trabajos se destacan La lectura en Colombia, Formas de estudiarla y promoverla, escrito con Laura Cero y publicado por Filomena Edita, Lectores, Editores y Cultura Impresa en Colombia, La historia de las bibliotecas públicas, editado por la Biblioteca Nacional, Lectura y visualización, editado con Marina Garone, entre otros artículos, ediciones académicas y capítulos que han sido publicados dentro y fuera del país. Coordinó el proyecto Caracterización de Lector en Colombia y actualmente lidera la Escuela de Lectores en Bibliored. Es profesora también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Diana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y bienvenida. No, Catalina, muchas gracias a ti, muchas gracias a Isabel y a todas, pues a Paula, quienes han hecho posible este espacio. Y también pues agradecerle a las personas que se conectan en este horario que sabemos, pues es un horario destinado al descanso, a estar con la familia, etcétera. Sabemos que es complicado, pero la red no quería dejar pasar esta oportunidad de hablar, digamos, sobre los niños de una perspectiva distinta en el Día de la Niñez que celebramos hoy. Entonces, por eso nos arriesgamos a hacerlo hoy. Sin embargo, pues, para quienes han manifestado que no se pueden conectar, etcétera, el video va a quedar en las redes y allí, pues yo voy a estar muy pendiente también de responder preguntas que lleguen en diferido. Sin embargo, pues la idea es tener un espacio para responderlas al final de la conversación. Así es, Diana, muchas gracias. Quédense por favor hasta el final porque al final vamos a tener un momento para que Diana nos conteste todas las preguntas sobre las prácticas lectoras de los niños y por qué y cómo los niños leen. Muchísimas gracias, Cata. Muchas gracias. Y bueno, reitero mi agradecimiento a Bibliored. Yo formo parte de Bibliored y eso me hace muy feliz. Y me hace muy feliz estar también en un momento de Bibliored en el que estamos pensando en la importancia que tiene el estudio neurocientífico y la relación que tiene la lectura y el cerebro. Entonces hoy vamos a hacer un viaje, porque yo sé que cuando a uno le hablan de neurociencia, pues obviamente se altera y dice, no voy a entender. Yo no soy, no tengo formación en medicina, ni en psicología, pero llevo ya 2 años trabajando en este tema, estudiando, he tenido la oportunidad de participar en procesos de formación con neurocientíficos muy importantes, como Merian Wolf, etcétera, que me han, digamos, orientado en Neuromex en México, etcétera. El Neuromex en México, por ejemplo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, tiene la función de que nosotros como mediadores, maestros, padres, cuidadores, etcétera, de niños, conozcamos el funcionamiento del cerebro, pues también desde nuestras limitantes académicas, ¿no? No tenemos formación científica y se han encargado, digamos, de que así sea. Yo he estudiado, pues he tratado de hacerlo con responsabilidad y justamente este tema, que es un tema que se ha estacionado, digamos, de manera muy importante en las preocupaciones de la dirección, de nuestra directora Consuelo Gaitán y dentro de la red, pues es un tema que nosotros queremos compartir permanentemente y de hecho vamos a hacer una serie de conferencias con personas muy importantes del medio sobre esta relación del cerebro y la lectura. Entonces hoy es como un abrebocas y pues yo les voy a invitar, como les decía, les voy a invitar a un viaje por un escenario muy, muy, muy impresionante, muy bello, que no es solamente el cerebro, sino la lectura y todos los beneficios que la lectura trae para el cerebro de nuestros niños y niñas y para el nuestro. Voy a compartirles una presentación. Yo no soy muy amiga de este tipo de presentaciones, pero la voy a hacer porque necesitamos ver imágenes, porque necesitamos, digamos, como entender ciertas cosas que están en las ilustraciones y en los textos. Así que bueno, vamos a empezar y si tienen preguntas, por favor, regístrelas en los comentarios.
Si tienen además sugerencias, fantástico. Si yo no puedo responder algunas preguntas, créanme que voy a esforzarme por lo menos darles un acervo bibliográfico para poderla responder de manera mucho más profunda, ¿no? Entonces, vamos a empezar compartiendo mi presentación. Y quiero empezar entonces, compañeros, compañeras, por algo que a mí me generó una alegría inmensa. O sea, yo sé que esto es un poco extraño, pero este proceso de la lectura en el cerebro es un proceso alquímico, es un proceso impresionante. Y, por ejemplo, nosotros tenemos este mapa que ustedes están viendo acá, es una de las fichas que hace Neuromix para que, sobre todo los maestros y maestras, mediadores y mediadoras, puedan entender de una manera mucho más sencilla y más clara cuál es la geografía del cerebro, la geografía básica del cerebro. Esta ficha ustedes la pueden encontrar en la página de Neuromix. Les recomiendo mucho que entren y la consulten. Y quise mostrárselas porque a través de esta imagen nos damos cuenta que el cerebro pues no es uniforme. Es decir, tiene unos escenarios muy diversos y cada escenario, es decir, en este caso, los lóbulos, el frontal, el parietal, el occipital y el temporal, tienen unas funciones, ¿verdad? Pero es que pasa algo que es también impresionante y muy, muy importante, y quiero que se queden con esto que les voy a mencionar en la cabeza hasta que terminemos, y es que el cerebro no trae, ojo con esto, un lugar que se llame aquí lectura. El cerebro lee aquí. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el cerebro no está diseñado de manera anatómica para leer. Es decir, la lectura es una tecnología, y aquí voy a citar a la doctora Marianne Wolf, una tecnología aprendida. O sea, no está dentro de nuestro ADN, no está dentro de la configuración neuronal, no está dentro de las funciones, digámoslo así, innatas biohemisféricas del cerebro, ¿sí? O sea, nosotros como seres humanos aprendemos a leer. O sea, la lectura es una práctica aprendida. Y quiero que eso, digamos, les quede muy claro, y si ya lo tienen claro, lo reafirmen, porque esto también nos lleva a entender otros procesos que vamos a discutir hoy. Esta imagen que ustedes ven, la blanquita, ¿no? Es, digamos, el momento o todas las funciones que se despiertan cuando el cerebro empieza a leer. Yo he tenido la grandiosísima oportunidad de ver un cerebro lector en un escáner cerebral. Eso, es decir, yo me formé en ciencias sociales, ¿no? No, pero para mí ese día fue nodal, es decir, ver cómo el cerebro se enciende, así como uno enciende el arbolito de Navidad, que se prenden las luces, todo el cerebro se enciende cuando lee, todo, ¿verdad? Pero entonces hay una cosa que yo quiero, un punto de partida que yo quiero proponerles, y es que la lectura atraviesa el cuerpo. La lectura no es solamente un problema social, un problema educativo, un problema o una cuestión, digámoslo así, histórica, colectiva, etcétera, sino que también es una práctica que atraviesa el cuerpo y que comienza evidentemente por los sentidos. Es increíble cuando uno se da cuenta que la lectura no comienza, el estímulo, digamos, llamado lectura, el estímulo externo llamado lectura, no comienza por los ojos, por la visión. Y uno dice, pero pues que uno lee con los ojos. Pues no comienza con los ojos, comienza con el oído. Como dice Michael Hart, que es otro neurocientífico que se ha, digamos, como encargado de hablar del cerebro lector, Michael Hart nos cuenta que cuando nosotros estamos en la panza de la mamá, nuestros hijos estuvieron, digamos, en la vida intrauterina, el primer sentido que se desarrolla es el del oído. O sea, nosotros lo primero que hacemos es escuchar, ¿verdad? Por eso pasa, las que somos mamás, que nace el bebé y cuando oye la voz de la mamá, que es la voz que ha escuchado en su desarrollo fetal,
pues se tranquiliza. Lo mismo pasa con la lectura. La lectura comienza por el oído y por eso esta charla tiene, digamos, un subtítulo que tiene que ver con la lectura en voz alta. Vamos a tratar de ir relacionando las distintas etapas cerebrales en la lectura. Ojo, es el cerebro en la lectura, ¿sí? Las distintas etapas cerebrales de los niños relacionados también con esta práctica tan importante que es la de la lectura en voz alta. Entonces quiero que quede claro y voy a ir recogiendo para no dispersarnos tanto. Punto número 1. El cerebro no trae, digamos, inserto en su anatomía original la lectura. Esto quiere decir que la lectura es un invento humano, una práctica aprendida, una tecnología mediada. Eso para mí fue absolutamente emancipador. Y en segundo lugar, el cerebro recibe, de acuerdo, digamos, también vuelvo a Michael Hart, el estímulo, uno de los estímulos que logra que las funciones biohemisféricas del cerebro se realicen de manera paralela es la lectura. Y ese proceso comienza nada más y nada menos por el oído. Como decía mi abuela, Dios nos dio 2 oídos y una boca, por algo sería, ¿no? Entonces démonos cuenta que la lectura comienza por el oído y por eso es tan importante, digamos, que reflexionemos sobre la lectura en voz alta. Yo voy a empezar a hablar rápidamente de esas cualidades, de esos beneficios mejor que el cerebro recibe de la lectura. Y quiero que se den cuenta, por favor, cómo estoy enunciando esta idea. O sea, es el cerebro el que recibe los beneficios. Porque la lectura viene de afuera y está beneficiando la función cerebral, ¿verdad? Entonces vamos a enunciar algunos beneficios que la lectura le da al cerebro, ¿sí? O sea, que la lectura le regala a nuestro cerebro. Lo primero es la plasticidad cerebral. A mí personalmente me gusta mucho esta idea de la plasticidad cerebral, porque el cerebro es uno de los órganos que no para de crecer, que no para de regenerarse, que no para de transformarse, pero también que no para de envejecerse, ¿verdad? O sea, hay muchos experimentos alrededor, digamos, de la plasticidad cerebral, y la plasticidad cerebral nos arroja 4 ideas fundamentales. Primero, nosotros esculpimos nuestro cerebro, somos capaces de transformarlo, de potenciarlo, pero también de envejecerlo, ¿no? Es el hombre el que le enseña a leer al cerebro, pero más allá de eso, la plasticidad cerebral, de acuerdo con los neurocientíficos, tiene que ver con la capacidad de transformación del sistema nervioso, pero también con la capacidad de adaptarse a los cambios. O sea, el cerebro puede cambiar y adaptarse, digamos, a procesos nuevos como el de la lectura, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de un estudio que se hizo el año pasado en la Universidad de Wisconsin y que se publicó este año, los resultados de ese proyecto, de ese experimento, de ese estudio. Estas personas de la Universidad de Wisconsin hicieron se dividieron en grupos y se fueron a trabajar a las comunidades, digámoslo así, más vulnerables cercanas a la universidad. ¿Qué fueron descubriendo? Fueron descubriendo que cuando una persona, un niño o una niña, crece en un escenario hostil, en un escenario, por ejemplo, ese estudio fue interesante porque ellos analizaron la cercanía con escenarios culturales, con parques, con bibliotecas, con teatros. Definitivamente no existían a su alrededor esos escenarios. Y se dieron cuenta que en un 19%, que es un porcentaje bastante alto para cualquier función biológica y humana, el cerebro envejece más rápido cuando crece en escenarios hostiles. Es decir, nosotros, con nuestras circunstancias sociales, vitales, comunitarias, colectivas, esculpimos el cerebro. Nuestras circunstancias también lo esculpen, ¿verdad? Entonces, esa plasticidad cerebral permite que cuando el cerebro recibe estímulos nuevos como el de la lectura, la música, etcétera, etcétera,
pues puede adaptarse más fácilmente a los cambios y por eso mismo puede aprender también más rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando no recibimos estímulos? Cuando nuestros niños no reciben estímulos, ¿sí? Cuando en la casa no les leemos, no dibujamos con ellos, no, porque no tenemos tiempo y estamos muy ocupados o lo que sea que suceda, pues el cerebro de esos niños, de nuestros niños y niñas, puede envejecer mucho más rápido, ¿verdad? Hay una cosa también muy interesante, esto ustedes lo van a encontrar también en una página web de la Fundación Germán Ruiz Pérez de España. Allí hay un repositorio que se llaman fichas y que, digamos, explican de manera bastante gráfica también procesos que tienen que ver con la neurociencia y la lectura. Y hay uno muy interesante y es que la lectura, vuelvo otra vez a este enunciado, como estímulo exterior, consolida un proceso mucho más robusto de plasticidad cerebral en un 22%. Es el mismo porcentaje que tiene como beneficio el ejercicio físico. El ejercicio físico también beneficia la plasticidad cerebral. El arte también beneficia la plasticidad cerebral, la música, pero como estamos concentrados en este momento en lectura, miren el porcentaje, digamos, de regalo que la lectura le da al cerebro para que esa plasticidad, esos procesos de adaptación a cambios sean mucho más ricos, un 22%. Es decir, pues no creo que las palabras sobran en este caso. Otro regalo, la regeneración neuronal. Por mucho tiempo se consideró que las neuronas venían como en paquetes y que se acababan, ¿verdad? Entonces uno iba a decir, no, pues ya ahora sí se le murió la última neurona que le quedaba, uno dice, no tengo una neurona que medio me funciona. Pues digamos que se ha descubierto, esta vez también, Michael Hart es un neurocientífico, tal vez de los primeros que empezaron a pensar en la relación entre la lectura, no tanto el aprendizaje y el lenguaje, ojo con eso, estamos hablando de la lectura en el cerebro. Y pues uno de los descubrimientos, no que él hace, pero sí que él pone, digamos, sobre la mesa, es que las neuronas no se, es decir, las neuronas sí tienen una vida, ¿sí? Sí tienen una vida, pero pueden regenerarse, ¿sí? O sea, no es que se acabaron las neuronas, fue madre y me quedé sin neuronas. Las neuronas pueden regenerarse. Y la lectura proporciona esa posibilidad de regeneración. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que hay una degeneración, por ejemplo, en estas neuronas de la parte superior de la imagen que están viendo. Esas neuronas, cuando ya están pues cumpliendo su ciclo vital y se van a pensionar, las neuronas, digámoslo así, se forman unos brotes colaterales que regeneran y devienen en neuronas nuevas. Incluso la parte izquierda que ustedes ven que hay una neurona arriba, hay unos brotes y una neurona nueva, digamos, que se regenera, es, digamos, de una regeneración normal, ¿no? Pero en la parte donde ustedes ven dos neuronas y una neurona está brotando en dos, tiene que ver con el cerebro lector. O sea, el cerebro lector puede devenir, resultar en una regeneración más potente en un 25%. O sea, aquí una neurona regenera o hace el brote de una neurona, pero en el cerebro lector una neurona hace el brote o regenera en dos neuronas. Imagínense ese regalo tan berraco que nos da la lectura, ¿sí? O sea, nos ayuda indudablemente a regenerar eso que se va cansando, que se va envejeciendo. Entonces, si no leemos, pues nuestra regeneración neuronal y la regeneración neuronal de nuestros niños, pues va a ser mucho más lenta, ¿sí? Mucho más lenta que si lo hacemos. Entonces, ese es otro regalo que nos da la lectura para el cerebro. Bueno, yo les quise poner esta imagen porque también en Euromex, porque es un poco lo que pasa. El cerebro se prepara y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora para leer. El cerebro se prepara, hace unos ejercicios, porque está recibiendo un estímulo nuevo. Yo les voy a hacer una analogía un poco coloquial y me excuso, y es la analogía con el gimnasio.
Cuando nosotros llegamos al gimnasio o al entrenamiento, pues no vamos de una vez a las máquinas a hacer 48 pesas y 50.000. Bueno, yo no sé mucho de máquinas de gimnasio, pero ¿qué ocurre? Que el entrenador nos dice, no, 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 pare el carro ahí, porque lo que vamos a hacer primero es a calentar, ¿sí? Entonces el cerebro también tiene unos procesos de calentamiento, que es lo que vamos a ver hoy. O sea, el cerebro no comienza a leer de una, no se sube a la máquina, a la elíptica y se hace mil elípticas, o no sé cómo se llama eso, sino que el cerebro tiene unos procesos de calentamiento, ¿sí? Y esos procesos de calentamiento permiten potenciar la regeneración neuronal, la plasticidad cerebral, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir en un viaje con estaciones, digámoslo así. Otra cosa, otro regalo bacano que tiene la lectura y que se le da al cerebro es la reserva cognitiva. Hay digamos como un fenómeno, un fenómeno que está siendo ahorita como objeto de estudio dentro de los neurocientíficos, que es la huella cerebral, que es básicamente cómo cambia la conectividad cortical, o sea, la comunicación entre neuronas, cómo va cambiando a medida que el ser humano crece, que el ser humano tiene, digamos, transformaciones y cambios corporales y físicos, pero también cambios sociales y cambios, digamos, experienciales, ¿verdad? Esa huella cerebral, de acuerdo con los expertos, es única. O sea, mi huella cerebral no la tiene nadie más, ni la huella de ustedes, ni la de sus hijos, ni la de sus parejas, ni solamente la huella cerebral pertenece, digamos, al cerebro de cada quien, ¿verdad? Pero esa huella tiene otra, digamos, como otra función, aparte de ser la historia de la dinámica cerebral de cada uno, y es ampliar la reserva cognitiva. Pensemos un poco en que esos aprendizajes que nosotros tenemos son como unos ahorros, ¿verdad? Si yo no ahorro, pues cuando yo sea viejito, seguramente mi vejez va a ser muy complicada. Y menos pues en un país en donde tal vez no nos vayamos a pensionar, ¿cierto? Por la reforma que nos quieren traer. Pero básicamente, si yo ahorro, si yo reservo, si yo guardo, pues voy a tener eh, ahorros para pasar los momentos difíciles. Lo mismo pasa con el cerebro. Y cuando el cerebro lee, esa reserva cognitiva amplía, digámoslo así, su espacio de, de guardar conocimientos, de guardar saberes, pero además garantiza que esos saberes sobrevivan más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en los idiomas, yo no sé nada, digamos, de educación bilingüe, ni me voy a meter en eso, ni mucho menos, pero ¿por qué es tan difícil para un adulto aprender un idioma? ¿Y por qué es tan fácil para un niño aprenderlo? Yo les aseguro que si ustedes de niños aprendieron inglés, de grandes dicen, oiga, chévere aprender como alemán, y se les va a facilitar porque su reserva, es decir, existe la sobrevivencia de ese aprendizaje de esa lengua que les va a ayudar a que los nuevos aprendizajes entren, digamos, mucho más sencillos y se registren de manera más contundente en la huella cerebral. Entonces, el cerebro también nos ayuda a ahorrar. No, chévere, el cerebro debería ser presidente de esta nación. El cerebro también nos ayuda a ahorrar, ¿sí? Y eso es muy importante, pero esa reserva cognitiva se amplía cuando una práctica tan compleja para el cerebro como es la lectura se convierte en un hábito, ¿sí? Entonces el cerebro dice, ah, pues este man, esta vieja lee, y empiezan a ampliar las arcas de saberes, de conocimiento, las tienen que ampliar porque siempre les van a entrar conocimientos nuevos, ¿verdad? Y no hay un límite, ¿sí? Entonces imagínense si nosotros le echamos poquito y el cerebro ahí, digamos, guarda, imagínense si le echamos mucho, ¿verdad? Entonces esto también es bien interesante y bien importante. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a dejar de compartir un momentico porque quiero ver si de pronto hay preguntas. Eh, mm, bueno, voy a parar acá porque sí, esa pregunta es importante. Dice,
muchos niños comienzan a muy temprana edad a utilizar celulares. ¿Esto tiene algún efecto adverso para su proceso de aprendizaje y retención de la información a largo plazo? Sí, sí lo tiene. Y de hecho, los neuropediatras recomiendan, y esto es una recomendación, a veces uno se hace un poco el de las gafas, pero los pediatras recomiendan que los celulares, estos smartphones inteligentes, no se usen antes de los 12 años. Y justamente me cae como perla la pregunta, no sé quién hizo la pregunta. ¿Quién es el CM de la Secretaría de Cultura? Perdón la pregunta. Porque vamos a entender cuál es la razón por la cual los celulares, no estoy satanizando la tecnología, ojo, no estoy haciendo eso, ¿sí? Pero ya les voy a explicar por qué. Es que resulta que ahorita en el cerebro Nobel, que es a la etapa que vamos a entrar, que está desde los 0 a los 6 meses, e incluso la doctora Merian Wolf lo amplía al año de edad, e incluso yo lo ampliaría aún más, pues obviamente guiándome por la experta, de 3 a 4 años, ese cerebro está configurando la conectividad neuronal. Ya les voy a mostrar. Y cuando ese estímulo de la pantalla, que no es lo mismo que el estímulo de escuchar la lectura o de ver un libro, porque hay pantallas, tin, 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 movimientos, pues no le da tiempo a la neurona de configurar algo que se llama la melina, que es la sustancia que permite que los estímulos eléctricos propios de las neuronas se den. Entonces, lo que dicen los neuropediatras eso es sobreestimular el cerebro del niño en una etapa en la que todavía no está preparado para hacerlo. No le va a pasar nada, o sea, no es que se vaya a enfermar, no le va a pasar, puede que no sé, puede que sí, pero su proceso cerebral está siendo forzado antes de tiempo. Y a veces uno ve a las mamás, tome, coja el celular, ahí ya no moleste. Niños de 4 o 5 años. Lo que están haciendo ahí es poniendo ese cerebro a andar, andar, andar antes de estar preparado, ¿verdad? Con los adultos, pues yo creo que nosotros ya estamos un poco echados a perder. No, nuestro cerebro ya está un poco más preparado para hacerlo, pero podríamos hablar, por ejemplo, de problemas de déficit de atención por culpa de, digamos, del uso de pantalla. Pero quería ver esta pregunta porque quería irme, voy a volver a la presentación, justamente a esa pregunta sobre las pantallas, ¿sí? Y es que en esta etapa, les voy a poner más grandecito, en esta etapa tenemos estas neuronitas, ese es el cerebro Nobel, que cada día corren más la edad, ¿no? Pero digamos que lo que dice Merian Wolf es que estaría entre 0 a 12 meses esta etapa. Estas bolsitas, yo me siento con el tablero en clase, excúsenme, entonces acá estoy moviendo las manos como si ustedes me vieran. Estas bolsitas amarillas son las vainas de melina. Esa melina es como una especie de carburante, de aceite que permite que la electricidad viaje por la neurona y el estímulo, pues, digamos, genere las dinámicas que debe generar. En este momento los niños están configurando esa melina, ¿sí? Entonces, si yo al pelado le meto una pantalla de un celular y le pongo Peppa Pig en el celular para que no moleste, no le va a pasar nada. Pero ese proceso, digamos, de configuración de melina tiene su ritmo. Y como les decía, yo estoy forzando al cerebro del niño para que haga una actividad que todavía no está lista, no está listo para hacerla, ¿sí? Y aquí aprovecho para decir esto. Nosotros como mediadores, trabajadores, maestros, padres, cuidadores, madres, etcétera, tenemos que ser muy responsables con esto. O sea, es que es la salud de nuestros niños. Si el chino friega, molesta y usted está cansado, cansada, pues compañero, le tocó aguantarse el pelado y póngalo a hacer otra cosa, pero no le dañe su proceso neuronal, forzándolo a hacer algo que el cerebro todavía no está listo para entender y hacer. A mí me da me genera mucha, y me excuso, pero me genera mucha curiosidad cuando las mamás y los papás dicen, es que los niños de ahora nacieron con un chip diferente. No nacieron con un chip diferente. Manejar un celular, compañero, eso lo hace cualquiera.
Ya, no es difícil. Más que pensar que los pelados son genios porque manejan celulares, ¿sí? A nosotros nos conviene aprender en qué etapa está el cerebro de nuestro hijo, o de nuestros estudiantes o de nuestros lectores para darles las herramientas que se necesitan para potenciarlo y no para afanarlo. Entonces, eso pasa. Si yo forzo el cerebro a hacer una actividad para la cual no está preparada, el proceso de producción de melina se puede demorar más. Entonces, es mejor ir lento y procesual. Y eso es muy importante en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en esta etapa el niño está consolidando sus procesos sensomotores. Y si usted lo sienta frente a una pantalla, ay, pero ahí el niño está viendo y está escuchando. Sí, está viendo y está escuchando lo que otros hicieron para que él viera y escuchara, pero no está desarrollando sus competencias propias sensomotoras, ¿verdad? Entonces, eso también, digamos que creo que complementa la respuesta a la pregunta, ¿sí? Entonces, en este momento, vamos a recoger aquí, vamos a hacer ejercicio para no dispersarnos porque este tema da para mucho, pero en esta etapa del cerebro Nobel, la neurosis, las neuronas están formando la mielina, este aceite que permite que la electricidad pase. Y además el niño está consolidando el conocimiento del mundo a través de sus sentidos. Y aquí volvemos a lo que les decía al principio. El oído es el sentido más importante en esta etapa. Así que pilas cuando peleemos delante de los niños, cuando digamos palabras altisonantes, cuando los gritemos. O sea, cuando usted grita a un niño chiquito, ese niño siente que su grito es 10 veces más fuerte del que es, ¿sí? Y cuando uno se relaciona con este conocimiento, dice, ay, qué embarrada. Y yo a veces le decía al niño, no haga eso, no haga lo otro. Yo soy mamá de un niño de 8 años. Entonces, quiero que entendamos eso. El oído es supremamente importante en esta etapa y las neuronas están estructurando sus procesos eléctricos. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ellos en este momento. Esta pirámide es una pirámide muy común, digamos, dentro de los estudios de neurociencia. Ojo, no es neurología, es neurociencia. ¿Qué es lo que pasa acá, compañeros y compañeras? Esta pirámide es el modo como esos estímulos sensomotores que los niños reciben, escuchar, tocar, oler, ver, ¿sí? Se van estacionando en el cerebro y van generando y se van relacionando, perdón, con el banco de información genética del ADN, ¿no? Entonces vemos, entra en el cerebro estimula, digamos, unas conexiones neuronales distintas y eso se relaciona con aquello que nosotros ya traemos en el ADN. O sea, todos los estímulos sensomotores, ver, oír, escuchar, tocar, oler, son estímulos que traemos en el ADN. O sea, están ahí, vienen con nosotros. Claro, si tenemos alguna afasia o tenemos alguna condición especial, eso es otro cuento, pero digamos en el cerebro no normal no, pero bueno, que no tiene, digamos, una condición especial, esto ocurre de esta manera. ¿Por qué quiero reiterarles tanto lo del ADN? Les voy a explicar por qué. Porque la lectura no está en el ADN. ¿Sí? Ay, pero ¿cómo así? Si yo, o sea, yo veo a mi papá leer y él lee un montón y yo heredé ese gusto. Claro, porque usted lo vio, porque usted lo adquirió, como les decía yo al principio, ¿verdad? Pero la lectura no tiene, como sí los procesos sensomotores, una información en el banco genético. Entonces, yo quiero que ustedes y todos nosotros tengamos eso muy claro, porque cuando pensamos en revoluciones humanas, yo inmediatamente, perdónenme que sea tan autorreferencial, pienso en la imprenta. Para mí la imprenta es la gran revolución humana, era. Ya les voy a explicar por qué no es la principal. No, la web, la red, la conexión planetaria, ¿verdad? No, la revolución francesa con los derechos del hombre. Para mí, la gran revolución es la lectura.
es que la lectura es un invento humano. No viene en nuestro ADN. No viene en nuestro cerebro de manera innata. Y eso más que decir, ay, ¿cómo así? Pucha, somos muy poderosos y poderosas. Somos capaces de aprender un proceso tan complejo como el de la lectura y capaz de enseñarlo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que estas neuronas se están formando, que hay una melina que ayuda a transmitir esos impulsos, es decir, es como que tenemos el escenario propicio para convertirnos en lectores, pero que al final la lectura es una acción humana. Y quiero que eso quede muy claro y quiero subrayarlo justamente porque tenemos una gran responsabilidad y no podemos olvidarnos de ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este momento del cerebro Nobel con la lectura? Esto también pues lo pone sobre la mesa Marianne Wolf, pero en realidad está o es como un proceso que se ha pensado, digamos, muchísimo en otros científicos como Charles Canfield, que se los recomiendo. Charles Canfield justamente habla de una etapa específica de la lectura que es la etapa inicial, ¿verdad? Entonces, Canfield dice, por ejemplo, que el cerebro aprende a leer como aprendieron a leer nuestros antepasados, como aprendieron a leer estos primeros hombres que comenzaron y mujeres que comenzaron a dibujar, que comenzaron a hacer grafías, que comenzaron a interpretar el mundo a través de mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que el primer proceso que el niño consolida en ese momento del cerebro Nobel es la diferenciación de un objeto y de otro, o sea, diferenciar objetos. ¿Y por qué les estoy, digamos, como haciendo tanto hincapié en eso? Bueno, aquí están las grutas de Altamira, etcétera. Porque la diferenciación principal del niño acontece en este periodo desde el oído. Y es muy importante, ojo con esto, que cuando yo estoy leyéndole a mi hijo, diferencie el proceso de la lectura del proceso de la narración. Yo les voy a decir algo, esto también puede combinarse no solamente con el conocimiento neurocientífico, sino también con el conocimiento que arroja el quehacer de las biografías lectoras. Yo también he participado y he hecho un considerable número de biografías con lectores y lectoras. Y hay un punto de partida que es esencial, que no tiene tanto que ver con el momento en que los individuos se encuentran con el libro, sino que tiene que ver con el momento en el que alguien les contó una historia. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser muy pilos en eso. Por ejemplo, no solamente los papás, los maestros, los mediadores. Al niño hay que diferenciarle con el tono de voz, con el modo como leemos, cuando estamos leyendo y cuando estamos narrando. Y yo pensaría que en esta etapa es más importante narrarles que leerles. No me vayan a matar, pero sí. Usted puede poner el niño, ya vamos a hablar del libro objeto, el libro como objeto y el niño frente al libro como objeto. Pero créanme que el niño en este momento va a entender y a comprender más que usted le narre, que usted le cuente historias pequeñas, cortas, a que usted le lea y lo siente frente a un libro y le vaya leyendo. Ahí el niño sí está recibiendo estímulos, pero es mucho más potente el estímulo de la narración, ¿verdad? Está diferenciando. Entonces es muy importante que nosotros, digámoslo así, mediemos o alternemos mejor la lectura y la narración. ¿Mm? Y aquí hay una cosa que voy a repetir más adelante, pero quiero enunciarla de una vez. Ojo con la voz. Yo he estado en escenarios fantásticos con mediadores y mediadoras que tienen experiencias maravillosas, pero también me ha tocado, por ejemplo, en horas de cuento en librerías, etcétera, unos lectores que gritan y brincan y la voz es chillona y los niños miran. Primero, el protagonista de la lectura no es quien lee. O sea, no es el mediador, ni es el padre, ni es el maestro. El protagonista de ese proceso de lectura es el niño. Luego, aquello que se lee y de últimas, quien lee. Entonces, es muy importante que nuestra voz sea
moderada y que hagamos la diferencia, yo lo he hecho, entre leer y narrar. El niño la va a ir entendiendo. El cerebro está en ese momento diseñado para esto, no para ver Peppa Pig en el celular, está diseñado para esto, para entender cuándo se lee y cuándo se narra. Imagínense la cosa tan impresionante, ¿sí? Entonces, en estas dos primeras, en esta etapa, diferencia y va a empezar a reconocer. La diferencia está ligada a escuchar y reconocer está ligado a tocar. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y luego vamos a tener ya en las etapas finales de este escenario etario que configuramos, clasificar, combinar y especializar. Pero por ahora nos vamos a ir con estas dos etapas, ¿no? Yo me voy un poco también a dejar de compartir. No, voy a continuar. Aquí hay una cosa importante. Yo les mencioné al principio, ¿sí o qué? Compañeros, compañeras. El cerebro hace ejercicio. Antes de leerle a los niños, antes de sentarnos a leer con ellos chiquitos o a narrarles, o les vamos a mostrar unos libros sensoriales, etcétera, etcétera, es muy importante que calentemos. Recuerden que es que vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a subir a una máquina complejísima, que es la de la lectura. Y eso también quiero subrayarlo de nuevo. La lectura es una práctica que merece toda la responsabilidad del caso. ¿Sí? No es como, ay, es que leer es tan bonito y ay, no, 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 sí es muy bonito y nos hace muy felices, pero hay una responsabilidad de nosotros como adultos frente a los niños. Entonces, lo primero es calentar. Les voy a dar, digamos, unas pautas importantes para hacerlo. Lo primero, ¿se acuerdan ustedes en el colegio, los que son de mi generación, no sé si los que son más jóvenes les tocó, de esa calistenia que viene de la escuela nueva, de cabeza, hombros, rodillas y pies, arriba, adelante? ¿Se acuerdan? Esa calistenia yo la consideré por mucho tiempo eugenésica, horrible, pero ahora que veo todo esto no está tan mal, ¿no? Porque la lectura se relaciona con un proceso de lateralidad. Yo sé que si hay profesores y profesoras acá lo van a entender mucho mejor que yo. Es decir, yo leo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo pues con la cultura a la que pertenezca. Si yo no tengo claro, no tengo mejor intronizado, encarnada la experiencia de izquierda a derecha, arriba abajo, la lectura se me va a dificultar. Y hay una cosa, en esta etapa, compañeros y compañeras, de acuerdo a Turner, los niños no diferencian izquierda y derecha. Están aprendiendo. Arriba y abajo sí. Entonces hay que empezarles a enseñar, ¿cierto? Izquierda, derecha. Arriba, abajo. Sube, baja, hombritos, tin, moverlos. Eso activa justamente, vamos a hablar de eso más adelante, el tejido subcortical, que es el que me va a ayudar a que las nuevas experiencias entren, digamos, en ese cerebro y que la melina, ¿cierto? La melina, ese aceitico mágico, pues conduzca de manera mucho más efectiva los estímulos eléctricos. Entonces, el cuerpito a moverse antes de leer, ¿verdad? Marianne Wolf tiene en su libro Cómo aprendemos a leer, que se los recomiendo muchísimo, que además es muy fácil de comprender en medio de todo. Hay que leerlo con mucho juicio y buscar la información que no se tiene, etcétera. Y ella hablando en sus cursos es fantástica y es muy clara. Y nos decía en uno de los cursos y en el libro también que las estaciones de Vivaldi, las 4 estaciones, son fantásticas para estimular justamente ese tejido subcortical. Y ella recomienda sobre todo el invierno. ¿Sí? Porque pues evidentemente hay una actividad kinestésica, etcétera, con la música. Entonces, hacemos ejercicios, oímos música. A mí me pasó hace poco que estaba oyendo las 4 estaciones, mi hijo estaba acá, de inmediato se paró a bailar a Vivaldi. O sea, sintió el impulso. Esa es la cavidad subcortical diciéndole al cerebro, impulso nuevo, impulso nuevo. Entonces, el cerebro se está calentando con todo esto. Los libros. Yo recomiendo
obviamente con toda humildad y respeto, pero yo personalmente considero que los libros para los niños pequeños deben ser libros livianos, ojalá estos libros que vienen blanditos, que los niños se meten a la boca, que los niños se meten a la tina con ellos, ¿no? Yo alguna vez estaba en el Fondo de Cultura Económica en una feria del libro y siempre con mi hijo teníamos la costumbre de ir y él escoger un libro en el pabellón infantil. Y había una chica con un bebecito, yo pienso que unos 10 mesecitos, comprándole un libro que decía, este niño nunca va a poder con eso. O sea, una cosa gigante, ¿no? Yo casi me acerco y le digo, no le compres eso, pero pues obviamente no me metí. Pero esos libros pequeñitos que el niño empiece a relacionar, a tocar, a oler, a comérselo, ¿qué pasa? Esos libros no todos los niños los tienen, ¿cierto? Porque en este caso la lectura se puede convertir en una amarga experiencia de exclusión. No todos los niños tienen esa posibilidad. Pues hay profesores muy pilos y maestras muy pilas, sobre todo en la ruralidad, que los hacen. O sea, que tienen conciencia de que en ese momento los niños necesitan este tipo de objetos. Entonces, antes de sentar al niño frente a un libro grandote, grandote, déjelo que lo toque, que se lo coma, que lo raye, que este tipo de libros son bastante cómodos. Aquí vamos a ir entrando a otra etapa que tiene, es decir, quiero que entendamos algo. Estas etapas del cerebro Nobel, el cerebro descifrador, el cerebro diferenciador, no es que se acaben, ¿sí? Se acaben cuando el niño cumple 3 años y si inicie otra, continúan, digamos, evolucionando. Entonces, más o menos a partir de los 6 años, de los 3 años, excúsenme, el niño ya comienza el proceso también de diferenciar, ya no solamente desde el oído, sino también desde los ojitos. Y comienza a diferenciar las grafías de las ilustraciones. Pero aquí nosotros tenemos que ser muy pilos y pilas. ¿Por qué? Porque si tenemos conciencia de que eso está pasando, pues nuestra lectura tiene que ser distinta, ¿sí? Y en este momento está pasando, o sea, yo tengo que ayudarle al niño mientras leo en esa diferenciación de ilustración y letras. Voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles algo. Bueno, acá les voy a mostrar. Ah, bueno, voy a ir, me va a tocar. ¡Ay! Se me cayeron cosas, perdonen, es que tenía aquí los libros listos. Voy a ir sintetizando cosas porque el tiempo apremia, miren, y todavía nos falta, pero lo voy a hacer rápido. Estos libros se llaman libros nominales. Estos libros los editó y tradujo el Fondo de Cultura Económica, ¿sí? ¿Qué pasa con estos libros perfectos para niños de 0 a 3 añitos? Estos libros tienen, aparte de una interacción con los niños, ¿no? Que pueden, por ejemplo, acá meter la colita, no, perdón, acá meter el dedito para hacer la colita. Resulta que usted cuando le lee al niño hace esto y le dice, el gatito menea su cola, ¿sí? El gatito. El dedito es importante, compañeros. El gatito menea su cola. Esta es la letra. Mira, este es el gatito. Ellos ya empiezan a diferenciar estos dos lenguajes en esa etapa. ¿Sí? El gatito menea su cola. Este es el gatito. Estos libros nominales son excepcionales, ¿no? El elefante balancea su trompa. El niño mete el dedito, tú le muestras. El elefante. Y estos formatos horizontales son muy importantes en esta etapa, ¿sí? Hay libros que tienen una conciencia y unos editores muy juiciosos que saben de esto y los hacen así. Entonces es chévere que el peladito, el niño o la niña vaya viendo esto, ¿ve? Vaya viendo la letra distinta con el dedo, mira, 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 hijito, el elefante, y les voy a dar otra pauta, que estaba más adelante, pero la vamos a dar de una vez. Aquí el niño está teniendo algo que se llama conciencia fonémica. Es decir, ya no es que escuche y diga, ah, los sonidos son diferentes. No,
cuando mi mamá me lee y cuando mi mamá me narra, sino que ya tiene conciencia de los sonidos que surgen de los grafemas. Entonces es muy importante que la lectura, aunque sea mamón y oh, qué pereza, pero que esa lectura en esta etapa diga el elefante balancea su trompa. Así hay que ayudarle al niño en ese proceso. La mediación de lectura no es solo para que al niño le guste leer, sino que también debe ser un proceso de colaboración para ese proceso cerebral, ¿verdad? Eso es importante. Me están diciendo desde el máster que hay preguntas. No he terminado, pero bueno, las vamos respondiendo y ahí voy avanzando. Oye, qué interesante todas estas cosas que nos estás contando para las personas que se conectaron un poco tarde o que quieren volver a verlo. Recuerden que esto va a quedar colgado en las redes de BiblioRed porque todas estas pautas yo creo que vale la pena también volverlas a oír un poco también para nuestra audiencia de mediadores que veo por ahí conectados. Diana, nos hacen unas preguntas con lo que hablabas de la lectura en pantallas y con el celular. Nos preguntan, en esta época de pandemia, en las que las pantallas son casi que la mayor opción para los niños que están educándose en casa, ¿cómo se puede proteger el cerebro de los niños? El cerebro lector de los niños, ¿cómo se protege ahora que están obligados a tantas pantallas? Esa es una excelente pregunta. Hay un estudio muy reciente, muy reciente, creo que lo leí tal vez hace unas 2 o 3 semanas de la Universidad de Stanford. Lo podemos colgar en la página, en el Facebook, para que todos tengamos acceso a él. Nos vamos a tener que preparar, padres, mediadores y maestros, porque lo que viene va a ser muy duro después de que la pandemia se acabe. O sea, cuando estemos todos vacunados, pues evidentemente va a ser muy difícil. El cerebro de los niños está sufriendo. ¿Qué es lo que dice este estudio? Ustedes se dieron cuenta que hay una huella cerebral. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Hay una huella cerebral que permite que el cerebro se adapte a los cambios de una manera consolidada y rápida. Pero lo que está ocurriendo ahora es que no se está adaptando. No es tan rápida la adaptación, por eso los niños se cansan, por eso, a pesar de que los maestros sean súper pilos y los mediadores y hagan cosas, los niños se cansan, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, pausas, así, pausas. Paramos la pantalla, no hay pantalla, vas a hacer otra cosa, vamos a hacer otra actividad. Y segundo, miren, una recomendación importante. Muchas veces nosotros por hacer más hacemos menos. Entonces estamos dando una clase o estamos en un proceso de mediación con los niños y les metemos videos. Ay, para que no se cansen. Entonces, un video. No es recomendable. De hecho, en ese estudio, que lo hacen con niños, pues en este caso, es un estudio grande. El único país de América Latina que participó en ese estudio fue México, ¿sí? Pero hay pues niños de muchas partes del mundo. Es que el cerebro no está respondiendo como, digamos, respondería a la lectura. Está sufriendo. Entonces, sí hay que hacer pausas y evitar una cantidad de estímulos en un mismo espacio. Entonces, música, videos, no, espere. Deles pausas. Yo soy profesora de niños no, de viejos, de chinos grandes. ¿Yo qué hago? Tengo clases de 3 horas. Cada 20 minutos paro. Paro la cosa del contenido y les digo, bueno, ¿cómo va, Anti? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, de 2 minutos. Esas pausas son muy benéficas. Súper. Nos preguntan también, por ejemplo, que cómo funciona la lectura, cómo aporta la lectura al cerebro de los niños que tienen alguna discapacidad cognitiva. Mira, ahí hay una cosa, y esa es una excelente pregunta y la agradezco profundamente porque es una preocupación de la red, ¿no? Y es cómo generar prácticas de mediación responsables con población neurodiversa o población, digamos, que tenga diversidad cognitiva, más que diversidad sensomotora, que también es importante. Te voy a contar algo que es bellísimo de la doctora Mary-Ann Wolf, a la que vamos a tener en la red, ¿no? Aceptó nuestra invitación. Mary-Ann Wolf es la directora del Centro de Dislexia de la Universidad de
Es que siempre confundo la Universidad de Tulsa. Ella vive en Cambridge. ¿Qué pasa? Este es el libro, compañeros. Por favor, consíganlo. En este libro, al final, ella le dedica una gran parte digamos, a la condición específica de la dislexia, ¿sí? Sin embargo, podríamos generalizarlo a otro tipo de condiciones. Tiene los mismos beneficios que los de un cerebro uniforme, los mismos. Regeneración neuronal, plasticidad cerebral, pues, digamos, el resguardo de lo cognitivo, etcétera, etcétera. Pero se ha descubierto que no se trata de que los niños y niñas que tienen estas condiciones lean igual a como leen los niños y niñas que no las tienen. Estos estudios han arrojado que somos nosotros los que tenemos que ponernos las pilas y entender cómo leen esos niños y leer con ellos, ¿sí? Entonces, la doctora Wolf hace este estudio en unas escuelas públicas de los Estados Unidos, en donde muy al contrario de lo que pensamos, las políticas educativas para niños con problemas o con condiciones especiales son muy precarias. Imagínense acá, imagínense allá, imagínense acá, en donde en una escuela, en un circuito rural, hay un psicólogo para 18 escuelas. Y una profesora multigradual tiene que enfrentarse a que hayan 5 niños con algún tipo de diversidad neuronal en un salón con 20 y tiene que sacarlos adelante, ¿sí? Entonces, lo que logra Merian Wolf, perdónenme, lo que logra Merian Wolf es que las políticas educativas para estos niños y para estas niñas, mi perra está molestando, perdónenme, para estos niños y para estas niñas, no se trate de que sean como los otros, o sea, que se curen, porque ella dice, esto no es una enfermedad, es una condición neuronal distinta. Entonces se trata de que se curen. Por eso nosotros como mediadores tenemos que aprender y vamos ahorita justamente estamos viendo la posibilidad con el CERLALC de tener un encuentro. Ellos me hablaron de una señora argentina que se llama, que no tengo el nombre acá, bueno, ella, Rufina Pearsons, ha enfocado su trabajo y he estado leyendo cosas, ayer empecé a leer cosas de ella, de mediación de lectura con niños que tienen neurodiversidad o son neurodivergentes. Entonces, tenemos que aprender. No es para que lean igual que nosotros, para que lean a su manera, porque se demostró que la lectura en ellos tiene los mismos beneficios que tienen un cerebro uniforme. Y por último, nos preguntan qué efectos tiene que se acelere el proceso escritor en el cerebro de los niños. Hay unas preguntas en el chat que nos dicen que a veces los colegios Sí. aceleran los currículos y entonces quieren que los niños estén escribiendo a los 4 años. ¿Qué consecuencias tiene acelerar esos procesos en el cerebro? Todas las consecuencias negativas que si ustedes se imaginen. La etapa que sigue, que es el cerebro descifrador, ¿no? Ya vimos el cerebro con estos libros, es la etapa nominal. En esta etapa acontece lo nominal. Imagínense tan bello, es que cuando uno ve eso como con más conciencia, uno dice, pucha, qué bonito porque no estudié pedagogía. Miren, aquí hay una cosa muy interesante y es que los niños aprenden a relacionar el sonido primero, luego la palabra y de últimas la imagen, que es el pingüino. Este proceso es, digamos, análogo al proceso que acontece en el cerebro. Cuando se lee, el proceso comienza de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, ¿sí? Voy a compartir esa diapositiva, no más, para que la vean mejor funcionando. Ay, es que perdónenme un segundo, ya me voy aquí a adelantar un poquito para mostrarles, creo que es esta. Sí, aquí el cerebro, digamos, el cerebro descifrador, ya cuando el cerebro pasa la diferenciación, pasa la nominación, empieza a construir significados. Entonces, empieza evidentemente con unas 3 áreas biohemisféricas. Recuerden lo que les dije, la lectura es casi de los únicos estímulos en donde los 2 hemisferios funcionan al tiempo. Esto es una cosa impresionante. ¿Y qué pasa? Que esas 3 áreas, que es las áreas visuales, el lóbulo occipital,
las áreas de circunvalación angular y supramarginal, que integran lo fonológico, lo visual y lo ortográfico, etcétera, y el área de Wernicke, que está al principio, son las que intervienen en esos procesos de construcción de significado y de interpretación lectora, de comprensión lectora, ¿verdad? Pero todo comienza aquí, ¿sí? Entonces, si usted a un niño le está enseñando a leer, a escribir, antes de que esto ocurra, esto empieza a pasar en el cerebro entre los 5 y 6 años, ¿sí? Antes de que esto ocurra, evidentemente, pues el proceso no va a quedar como debe quedar, ¿sí? Es más, pedagogías como la pedagogía Balfour, este llamado y famosísimo Proyecto Cero de Harvard, etcétera, proponen que los niños empiecen a leer aprender a leer desde los 5 o 6 años. ¿Qué afán tenemos de que el pelado lea? O sea, va a salir a leer, va a salir a firmar papeles importantes, nada, compañeros, no pasa nada. Y esa pregunta que hacen es muy interesante y muy importante porque entre los 5 y los 6 años los niños ya tienen la posibilidad de hacer esto. Completamente, bien, o sea, completamente. Antes no. Entonces, lo que ocurre, y ahí vienen, yo sé que si hay profes acá me van a decir, y sí, es verdad, problemas como la disgrafia, problemas de renglón, problemas, una cantidad de cosas, ¿sí? Y es que si leer es complejo, escribirlo también lo es. Y en Colombia, pues nosotros enseñamos a leer y a escribir paralelamente. Hay pedagogías donde primero se enseña a leer y luego se enseña a escribir, ¿sí? Otra recomendación importante, y es que en esta etapa, tanto en la etapa anterior del cerebro Nobel como en esta etapa del cerebro descifrador, el género literario más amable para leer con los niños es la poesía. Entonces nosotros nos sentamos, bueno, hijo, siéntate que te voy a leer Rebelión en la Granja. Y el peladito, lo he visto, es que yo lo he visto. ¿Sí? Es la poesía. ¿Por qué? La poesía es sonora, es musical, es auditiva. Y las colecciones, y aquí sí que pena, a pesar de que yo trabaje con lo público, de lo público descuidan muchísimo la poesía para niños. Libro al Viento, que es un proyecto tan bello que yo amo tanto y que es tan potente, debería tener más poesía para niños. Tienen el libro, un libro, creo que es de Beatriz Elena, y otro sobre el niño de Yuntero de Miguel Hernández, que todos sabemos que no es un poema para niños. ¿Sí? La poesía beneficia muchísimo el aprendizaje y la consolidación de los procesos de lectura en este momento. Ya cuando viene la otra parte del cerebro, la otra parte, digamos, de la siguiente etapa, que es el cerebro polifónico, es una belleza, porque el cerebro ya no hace conexiones neuronales, hace flujos. O sea, esto ya fluye. O sea, la lectura es como cuando uno va al gimnasio y le mete y ya no se cansa y se hace 100 abdominales. Bueno, yo nunca he tenido esa experiencia, pero se hace 100 abdominales y trota y no se cansa, ¿no? Lo mismo pasa con la lectura. ¿Sí? Y quiero irme otra vez a la presentación ya para ir cerrando. Me volé mil cosas, pero sé que ya el tiempo, echamos una hora. Hay una cosa ahí chévere y es, ¿qué pasa entonces ya un poco aquí? Déjenme acá. ¿Qué pasa un poco acá? Voy a adelantarme a todo esto y tiene que ver con cuando ya el niño empieza a tener estos flujos, que es este que ustedes ven acá, ¿sí? Que es el viaje cortical de la ruta dorsal y la ruta ventral. Son viajes en los cuales no voy a profundizar ahora, pero ya la lectura es un hábito. O sea, ya los pelados tienen esas herramientas para leer. Ya pueden leer solitos y ya nosotros les podemos leer. Pero ¿cuáles son mis recomendaciones? Si en la primera etapa tuvimos la conciencia fonémica, en esta etapa tenemos la conciencia léxica. ¿Sí? Y es muy importante, como dice Merian Wolf en una metáfora que a mí me parece hermosa, es los niños tienen derecho a saber qué hay dentro de una palabra. ¿Sí? Los niños tienen derecho a saber qué hay dentro de una palabra. ¿Qué hay dentro de una palabra? Yo siempre pongo este ejemplo
ahora se los voy a poner de más te vale mastodonte, porque es recomendable, compañeros, que por ahí hasta los 5, 6, 7, incluso 8 años, los formatos sean horizontales. Los niños ahí van a aprender a entender, a diferenciar, a clasificar, a especializar, etcétera, ¿verdad? Pero cuando yo estoy leyendo a veces como mediador o etcétera, o papá o mamá, pues yo me llevo las mieles y los profesores se llevan la cosa que no es tan chévere, que es aprenderle a enseñar a los niños que es un sustantivo, un adjetivo y un verbo. ¿Sí? Y yo llego y les leo bonito. No, 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 no. Hay que ser responsables. Y hay que tomar posición con esto. Y es, si yo le estoy leyendo a un niño y el peladito me interrumpe y me dice, ¿qué es eso? Yo le tengo que explicar. Pero además decirle, mira, eso es un verbo, es una acción, o es un sustantivo, o es un adjetivo. ¿Sí? Yo como mediador también tengo esa obligación de hacerlo porque en este momento el niño está consolidando la conciencia léxica. Les pongo el ejemplo, podemos hacer un ejercicio con este texto, este libro maravilloso de Ibarra Col, de Tengo Miedo. Si ustedes se dan cuenta, voy a dejar de compartir para mostrar el libro, el librito físico. Si ustedes se dan cuenta, el libro tiene muchos beneficios. Yo tengo dislexia de cámara, como vieron, ¿no? Miren. Entonces acá, por ejemplo, el niño, que es Eugenio, creo que se llama el niño, si no estoy mal, Eusebio, pues tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo. La palabra miedo además está en rojo. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que el miedo cambia. Y en la lectura que nosotros le hacemos a los niños, no es decir, te voy a leer un cuento, tengo miedo. Eusebio tiene miedo. Y leer, eso lo hace cualquiera. Entonces, ¿qué especialidad tengo yo cuando lo en voz alta? Eso lo hace cualquiera, mejor pues, siento al chino a que vea Peppa Pig. Ojo con eso. Hay que ser bien pilos ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en que el miedo le pertenece a Eusebio, Eusebio siente miedo, se sienta con Ananías, le pregunta por qué siente miedo y le va mostrando los monstruos. Le tengo miedo a estos monstruos, a estos otros. Entonces ahí uno le dice al niño, ¿quién siente el miedo? Ananías. ¿De qué? De los monstruos. Miren cómo va cambiando digamos, el lugar léxico y contextual de la palabra miedo. Al final, Ananías le dice, ellos también sienten miedo. Los monstruos también sienten miedo. ¿Sí? Al niño hay que hacerle sentir eso, hay que decirle, ese miedo también lo sienten los monstruos, ¿ves? O sea, concentrarnos en la conciencia léxica de esa palabra que está a lo largo de la historia. Y al final, el miedo va a ser, digamos, el escenario en donde dos amigos se unen y se acompañan. El miedo cambia. Esa es la conciencia léxica. Hay otra posibilidad para trabajar la conciencia léxica en esta etapa, que es el destino del héroe. Los que estudiamos literatura entendemos. ¿Sí? Ojalá nos lo hubieran enseñado desde chiquitos. El destino del héroe. Pensemos yo siempre pongo el ejemplo de la telaraña de Charlotte. ¿Sí? El niño ya es capaz de entender que hay personajes, porque en esta etapa el tálamo y el sistema límbico están ahí, ya están listos y empiezan a diferenciar lo que es importante y lo que no, o lo que es más importante que otra cosa. Entonces, en la etapa entre los 5 y los 7 años, los niños ya saben que hay un protagonista, ya saben que hay un personaje que no es tan importante, ya saben que las acciones tienen consecuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno le puede decir a los peladitos, a los niños, ¿qué pasaría si Charlotte no ayuda al cerdito? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Yo lo he hecho. Yo he hecho ese ejercicio. No, pues que el cerdito se muere. Pues, ¿y qué pasaría si sí? Ahí también hay una conciencia léxica de personaje y de diferenciación. Y les voy a decir esto para qué sirve. Los que tenemos chiquillos y hemos sido objeto de sus berrinches. A uno les dura toda la vida, nunca les pasa. Pero digamos, en esta etapa, el berrinche. ¿Cuál es el problema? Que en esta etapa el sistema límbico está así, dándole a ese sistema nervioso. Por eso los niños son así. Y esto se repite en la adolescencia. Eso es como una pequeña adolescencia, lo que les da en esa etapa. Cuando los niños tienen esos procesos de lectura de conciencia léxica, ¿sí? De conciencia, digamos, alrededor del destino del héroe, la legislación de las emociones también va a ser mucho más tranquila.
porque el niño va a entender que es más importante calmarse para que el dolor del raspón pase al raspón, ¿sí? Y esa diferenciación, la lectura también la beneficia. ¿Se imaginan eso? También la beneficia. Entonces voy a recoger ya para cerrar, concluir. La primera etapa, importante, escuchar, narrar. No hacer las voces, ay, Caperucita iba por... Y yo a veces oigo eso y digo, ay, no, qué dolor de cabeza, estos niños deben estar sobreestimulados, no van a dormir esta noche bien. No, cuente, narre. Diferencie su voz cuando lea. Escoja bien aquello que va a leer. Ojalá que tenga ritmo, que tenga musicalidad. Los libros sensoriales o los libros nominales. Este es otro ejemplo maravilloso, divino, además de una edición preciosa, de diferenciación, de nominación muy, muy interesante, ¿no? Ojo con esos libros que traen ruido, botones, ¿no? Teléfono, piensan solos. Ojo con eso. No los use. No son recomendables. A ninguna edad. A ninguna. O esos libros que uno abre y sale un castillo y uno, uy, espere, no. En esta etapa todavía no. ¿Sí? Libros nominales, texturas, etcétera, etcétera. Narrar con voz suave. Lo siguiente, entonces sí, empezar a ayudar al niño a la diferenciación entre la grafía y la ilustración. Y aquí viene este ejemplo de este libro, que es Más te vale mastodonte. Es increíble el libro. Es incómodo para quien lo lee, pero es increíble, ¿sí? Con mi hijo yo hacía el experimento. Entonces decíamos, por ejemplo, acá, los mastodontes. Mira, los mastodontes. No es, así se hace. Son enormes y feroces. Ay, tal. Y aquí pasa algo que es muy bonito y es que el mastodonte pues es un anarquista, ¿no? Entonces le dicen, y cada vez que le pido algo él responde, no, y Emiliano era feliz. Entonces, mastodonte, tiende la cama, no. ¿Qué pasa ahí? En este proceso, digamos, de los 3 años, que la lectura tiene que empezar a ser apropiada, como pasa con mastodonte. En esa edad los niños le dicen a todo que no. No, 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 pues porque uno les dice que no a todo. O sea, eso es una conducta aprendida, ¿sí? Si este libro hace que ellos también digan que no y apoyen el anarquismo de mastodonte, ahí hay una aprensión cotidiana de la lectura. Hay un ejemplo que es muy, muy común en estos libros sobre lectores, que es Buenas noches, Luna. Es un clásico de la literatura infantil. ¿Por qué fue tan exitoso? Porque Buenas noches, Luna sucede en un cuarto de un niño y cuenta la vida de un, bueno, es un conejito, pero digamos la rutina de un niño. Lo mismo pasa con Tengo miedo. Tengo miedo cuenta la realidad de muchos niños en el campo colombiano. Es un libro que habla del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Y de los niños que están sumergidos en ese conflicto. Algo tan simple, por ejemplo, de Jairo Buitrago. Mi hijo tiene un libro que se llama Emiliano. El libro se llama así. Él ama ese libro porque se llama como él. Entonces, ahí hay una cotidianización, perdónenme el término tan feo, de la lectura. La conciencia léxica permite que eso suceda. Entonces, aquí leamos cuentos cortos con una organización narrativa, ojalá tranquila, ¿no? No saltos en el tiempo y distopías. No, 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 calmados. Hay que aprender, digamos, a sincronizar. El cerebro está aprendiendo a sincronizar y a diferenciar y a clasificar, ¿no? Entonces, la lectura, mostrando el renglón, mostrando la imagen, etcétera. Y ya al final, pues, bueno, no nos alcanzó el tiempo para hablar de la última etapa, que lo podríamos hacer después. Pero básicamente ya es mucho más simple y es siempre, compañeros, compañeras, maestros, padres, mediadores. Al lector hay que dejarlo solo también. Les recomiendo un texto maravilloso que se llama Lectura y Comunidad, de Marina Garcés, esta filósofa vasca. El gran triunfo de un mediador es que el lector se vaya a leer solo. Y eso es un poco lo que al final acontece ya con los fluidos, digamos, con los caminos fluidos entre una corteza y otra, etcétera, etcétera. Bueno. Diana, pues muchas gracias por toda esta información
maravillosa que queda aquí en el Facebook para consulta después, por si quieren repasar todas las cosas que nos has dicho, va a quedar allí colgado. Y quisiera cerrar con una pregunta de una persona en el chat que nos dice que cómo se puede hacer parte de la red de bibliotecas públicas de Bogotá, y yo quisiera contestarle que la red, pues es una red que tiene impacto en todas las localidades. Entonces, cuéntanos de qué manera pueden los ciudadanos acceder a los espacios de lectura de la red, por favor. ¿Cómo encuentran los ciudadanos su biblioteca más cercana o su paradero para libro para parques más cercano? ¿Cómo nos hacemos parte de la red de bibliotecas de Bogotá? Bueno, yo creo que la red es como un tatuaje que tiene Bogotá. Tenemos 29 bibliotecas, 5 megabibliotecas, 96 paraderos para libros para parques, algunos están cerrados pues por la pandemia. Yo pienso que la mejor manera de hacerse parte de la red es leyendo, y es además reconociendo las bibliotecas no solo como lugares para ir a sacar libros, que eso ya de por sí es muy valioso, sino también participando en las actividades de la red, que son muchas, se hacen muchísimas, ¿no? Y en esta etapa en que BiblioRed va a entrar, pues esos escenarios van a ser aún mucho más amplios y mucho más democráticos. Hay actividades para niños extraordinarias. Si tienes hijos, la Biblioteca del Parque es un espacio espectacular. Por lo menos en cada localidad hay una biblioteca o un paradero para libros para parques. Las biblioestaciones pues en este momento no están funcionando. Hay muchos escenarios también virtuales. La Biblioteca Digital de Bogotá es un acervo muy chévere. Ahí, por ejemplo, encuentras la colección de Libro al Viento completa, que es una colección muy interesante para empezar a leer con los niños. Por ejemplo, el libro de la dicha de la palabra dicha del maestro Nicolás Buenaventura es supremamente recomendable para las etapas iniciales y está ahí. Entonces, es como cuestión de voluntad, de ir, visitar, estar, escribirnos, preguntar. Es una red abierta, sí. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron esta mañana de cuarentena con nosotras y con la red. Y con esa invitación de Diana, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Chao, gracias.